Invitamos a la gente que todavía está ahí en el hall que pueda venir y participar. Así que hoy tenemos un día increíble. Creo que todos estamos expectantes de lo que pueda pasar hoy, así que estén con las expectativas altas, escuchen, saquen sus cuadernos para anotar. Así que hoy tenemos un día increíble. También digo que son todas tardes como abrir el corazón, ¿no? Abrir el corazón, Sí, la así. mente. Y escuchemos. Así que bueno, ya arrancamos. Vamos. Sí, así que los acompañamos ahí para todos los que quizás no pudieron venir, están en el canal de YouTube, ahí puedan pasarle a sus amigos, a las personas que quizás por distintos problemas, circunstancias no pudieron venir, pasen el link, van a estar transmitiendo todo el foro, todo el día, así que no se pierdan esta oportunidad de conocimiento, ¿no? Creo que ya para ir ingresando al foro, creo que este tiempo como iglesia tenemos un tiempo de posmodernidad donde la verdad ya no es algo objetivo, sino que es relativo. Claro. Ya cada uno tiene su verdad, entonces es importante escuchar la verdad, escuchar a personas que están en el tema, así que creo que eso es el foro de hoy. Me dieron también un dato, que si están viendo por streaming, que suban una historia, una foto que están viendo el live. Así que, listo. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos o no arrancamos? Así que vamos con un fuerte aplauso. Damos la bienvenida a los oradores. Un fuerte aplauso, por favor. Pasen. Adelante. Adelante, bienvenidos. Está medio fresco acá, ¿eh? ¿Ahí tienen frío? Está fresquito, ¿eh? Está. Bueno. Así, yo soy team invierno igual. A ver cuánto lo tiene invierno por ahí. ¡Wow! Así que, bueno, vamos a empezar más que nada porque el tiempo que tenemos realmente es un poco corto con lo que el conocimiento que hay, con lo que queremos tocar los temas, así que Bueno, la idea es, vamos a ir exponiendo a cada uno, Rafa, ¿no? Empezamos con Rafa. Creo que no hace falta presentación, pero bueno, Rafa es contador público, conferencista y pastor, es fundador de la iglesia Una Vida Mejor. Forma parte de una mesa ejecutiva. Bueno, aplauso, vamos. Grande, Rafa. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Relaciones Externas, así era. Es también autor del libro Mi Legado, donde comparte su visión, experiencia y principios de vida. Así que bueno, hoy Rafa nos comparte economía de los próximos 25 años, Rafa. Todo tuyo. Bueno, qué gusto verles, qué gusto ver a este grupo tan nutrido de hermanos interesados en esta temática y qué lujo tener los invitados que nos acompañan hoy. Así que gracias por el tiempo que han separado para estar con nosotros. Los próximos 25 años, o sea, el segundo cuarto del siglo XXI, va a ser el cuarto de siglo más emblemático, conflictivo, de lo que hayamos vivido, aún los que tenemos más de 50 años. Realmente va a ser un tiempo donde el primer síntoma que vamos a apreciar es la velocidad de los cambios. Todos los que estamos aquí hemos vivido cambios, pero con cierta velocidad. Ustedes saben, la época agrícola duró 6.000 años. Y convertir esa época en una época industrial fue un caos y una crisis muy fuerte, pero se convirtió la explotación agrícola en una explotación industrial que producía resultados más rápidos y más interesantes, pero aún la época industrial duró 200 años. Y hoy estamos en la época del conocimiento, cuya vertiginosidad nos va a sorprender a todos. Así que preparémonos para cambios y cambios veloces. El segundo aspecto importante es la previsibilidad. Como cristianos tenemos un enorme privilegio. Tenemos conocimiento escritural, tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, nos instruye, tenemos dones en la iglesia que nos muestran el presente y el futuro, y esa previsibilidad nos ayuda a estar preparados, y estar preparados no es una opción, es una obligación. Le digo a los jóvenes, a los que trabajan y tienen un empleo, hace 30, 40 años quien entraba a trabajar en Toyota, en Sony, en ferrocarriles argentinos, en obras sanitarias, empezaba el empleo y se jubilaba en la empresa. Hoy
el promedio de duración de un empleo es de 12 años en todo el mundo. Entonces, a los jóvenes los animo, los aliento, los inculco a que se preparen, ¿no?, para prever cómo va a ser su futuro, cómo va a ser su tercera edad, cómo van a ser cuando termine el ciclo económico vital y tengan que sostenerse en un tiempo donde hace falta más recursos, más gastos en medicamentos, y que no piensen en un hijo que emule a Messi o a un famoso tenista, porque dice la Biblia, Pablo nos dice que no deberían atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Así que no solamente tenés que prever tu futuro económico independiente, sino que además tenés que ser lo suficientemente hábil, proactivo y ejecutivo para haber dejado a tus hijos saltar de una altura mayor de donde comenzaste vos. Así que previsibilidad. Y el punto número 3 es sustentabilidad. El orden que tenemos hoy se va a sostener, va a haber un caos mundial. Algunos preguntan, ¿va a haber una tercera guerra mundial atómica? La respuesta es definitivamente no. Esta última etapa es una etapa donde la Biblia nos enseña que va a haber una búsqueda de Dios que ya la estamos notando. Países que tenían una bandera atea y una bandera digamos, alejada de Dios, la están bajando y están enarbolando la bandera de la fe. Entonces, esta última etapa no va a haber guerras de exterminio totales, sino que va a haber puertas abiertas para evangelizar y que la palabra llegue a todo el mundo. Y Dios no se le ha escapado del control de las cosas. A veces pensamos que hay tanto desorden en lo económico, en lo político, que como que a Dios se le escapó de las manos todo, ¿no? Y yo les quiero decir que la creación que ha hecho Dios es perfecta. En el año 1800, hace 220 años, un pastor anglicano, economista, estudioso de la sociología, Thomas Malthus, elaboró una teoría que a mí cuando estaba estudiando macroeconomía en la facultad me asustó. Malthus decía que el crecimiento de la población avanzaba a un ritmo exponencial y el crecimiento de los recursos para abastecer de alimentos a la población crecía de modo aritmético. Entonces, las curvas cada vez creaban un gap más amplio. En ese momento, en 1800, había 1.000 millones de habitantes en la Tierra. Hoy hay 8.200. Y entonces, que los recursos se iban a agotar, que eso iba a derivar en guerras, en tumultos, en hambrunas, en pestilencias, un panorama sombrío y dicho por un pastor anglicano, lo cual le da un toque más de ritualismo por su espiritualidad. Esta teoría no llegó a convertirse en una ley y ha quedado obviamente olvidada como una pieza de museo, ¿no? Porque los recursos siguen produciéndose. A mí me preocupaba el petróleo, porque yo estudiaba y estudié toda mi carrera sin tener un auto, fuimos muy austeros con mi novia, después con mi esposa, en el manejo de los recursos. Y yo, ¿para qué estudio si cuando tenga 30, 40 años no voy a poder manejar un auto? Porque se terminó el petróleo, porque el petróleo se produce con huesos fósiles ahí debajo de la tierra. Entonces, eso me preocupaba. Y les tengo que contar que el precio del petróleo en julio del 2008 llegó a tocar $147.25 el barril. $147 y don Chávez se ufanaba, ¿y por qué no va a llegar a 200? Decía, ¿no?, el expresidente de Venezuela. Pero en abril del 2020, en la pandemia, con el COVID, el precio del petróleo bajó a un costo negativo. La rueda de la producción no se podía detener y el excedente de petróleo no había dónde guardarlo, y la OPEP y los productores de petróleo pagaban $37 para aquel que se llevara el petróleo, porque si no contaminaban tenía que tirarlo al mar. Entonces, de $147 que costaba en 2008, en el 2020 bajó a negativo. Te pagaban para que te lo lleves. Así que Dios tiene todo bajo control y hoy día, también hoy, aparecen nuevos yacimientos petrolíferos que no estaban antes. O sea que no hay nada que atestigue o que pueda demostrar que lo que Dios ha creado sea escaso, haya faltantes o haya escasez. Lo que tenemos que eliminar es la escasez de nuestra mente. La escasez es un pensamiento negativo. Entonces, las teorías económicas que van a marcar el próximo futuro. Hay
dos teorías que son las más, digamos, vigentes en los últimos 200 años, ¿no? La teoría del socialismo-comunismo, elaborada por Karl Marx en su libro El Capital. Karl Marx dice que los bienes tienen que pertenecer al Estado. El Estado tiene que administrarlos, los bienes productivos, y los resultados, los productos de esos bienes, tiene que asignarlos el Estado a quien el Estado considere apropiado. En contraposición, aparece otra teoría, la teoría del capitalismo, que enarbola Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Y Adam Smith dice, no, los bienes se los tenemos que dar al individuo, y el individuo tiene que ser premiado porque con su inteligencia hay gente que va a producir más que otros. Entonces, esta es el debate de derecha o de izquierda, pero la Biblia dice que nuestro Dios no avala ni la derecha ni la izquierda. La economía de Dios es una economía de arriba, una economía del cielo. Y el Salmo 24 dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que todo lo que vemos no es del Estado, ni tampoco de los individuos, sino que es de Dios. Y en Ageo 2.8 dice, el Señor dice, mía es la plata, dice el profeta, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que si hay alguna duda, textos que avalan el texto anterior. Y el célebre Salomón, uno de mis escritores favoritos, a quien estudio con mucho cariño e intencionalidad, dice que no hay cosa mejor para el hombre que coma, que beba, que su alma se alegre con su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, porque al hombre que le agrada, pero el pecador le da el trabajo de recoger y de amontonar para dárselo después al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Así que, queridos jóvenes, hay riquezas inagotables. Y hoy estamos en una etapa donde el conocimiento, la riqueza ya no es vender cajas, vender productos, sino vender inteligencia. Así que creo que los expositores que van a hablar después, los muchachos, van a profundizar esto, pero prepárense en el conocimiento de idiomas, en el conocimiento de todo lo que es computación y todo lo que es la dinámica, porque Argentina va a ser un país extraordinario y es una tierra de promisión. Y hay una última ilustración que quiero dar, necesito que me traigan lo que traje de mi casa. Le di a Jesús, por favor, le di un globo terráqueo para que traigan, por favor, con esto termino. Algunos, ustedes saben, lo digo porque algunos quizás no, aunque algunos lo sepan, yo nací en Italia y vine de un año de una familia extremadamente pobre argentina. Acá estudié, crecí, me desarrollé y pudimos emerger. Tengo 4 hijos que son los hijos que se casaron con nuestros 4 hijos, 14 nietos, y ninguno de ellos tiene pasaporte europeo. Están bloqueados, son todos argentinos. ¿Por qué? Porque Argentina es una tierra de bendición. Y les quiero mostrar, miren, esto es un globo terráqueo, ¿no? Si algún terraplanista hoy haga de cuenta que su teoría hoy la dejamos en suspenso. Miren, si dividimos al globo terráqueo por el Ecuador, por un paralelo, el paralelo son las líneas que dividen de este a oeste el planeta. Si lo dividimos por el Ecuador, todos los conflictos bélicos, los líos, los despioles, los tremendos enfrentamientos y muertes que ha habido en los últimos, no 200, 500 o 1000 años, han sucedido del Ecuador para arriba, ¿no? Napoleón, Alejandro el Magno, vamos para atrás, ¿no? Imperio romano, imperio griego, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, del Ecuador para arriba, del Ecuador para abajo, algún atisbo, algún despiole, pero minúsculo. Los líos suceden del Ecuador para arriba. Ahora, a alguno no le gusta cortar el mundo por un paralelo, cortémoslo por un meridiano. Vamos a Greenwich. Greenwich está por acá, pasa por Londres y cortamos la naranja de arriba para abajo. De Greenwich para el este, ¿no? De Greenwich para el este está el 80% de la población del mundo. De 8.200 millones de habitantes, el 80% está de Greenwich para el este.
Así que, si ustedes ven Argentina, estamos en el mejor cuarto de naranja del mundo. No hay otro cuarto. Miren lo que es Argentina, aquí Latinoamérica, ¿no? De Ecuador para abajo, encima. Así que, queridos muchachos, chicas, estamos en el mejor lugar del planeta. No hay otro lugar de Argentina para invertir, para trabajar, para producir, para levantarnos como un país que provee riqueza al mundo entero. Y el último dato. Hace 4 meses estuvimos en noviembre con el CEO de Sancor en Mendoza, con Andrés Palau, y el CEO de Sancor nos dio un dato que me sorprendió, no sabía. Nos preguntó, ¿saben qué porcentaje de la provincia de Mendoza, de la tierra de Mendoza, está explotado activamente? Y yo estudié economía, pero no tenía ese dato. ¿Qué porcentaje de toda la superficie de Mendoza está explotado? El 3%. De toda la provincia de Mendoza, el 3% está explotado. Y a diferencia de La Pampa o de otras provincias planas, Mendoza tiene la bendición de que tiene agua que cae por gravedad. No hay que extraerla con bombas ni con esfuerzos mecánicos. Entonces, si yo tuviera 30 años, ya estaría invirtiendo en hacer acueductos. De ese 3%, llevarlo al 6, al 8, al 15, al 20%. Así que tenemos enormes potenciales. Bendigamos a Argentina y agradezcamos a Dios por este país hermoso donde Dios nos ha plantado, Dios nos ha puesto y Dios va a hacer que Argentina sea un faro que bendiga a todo el mundo. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿eh? Muchas gracias, Rafa, por compartirnos. Y ahora nos toca compartir y presentar al pastor Gabriel Barellini. Muchas gracias. Hoy nos va a estar presentando transhumanismo. Y Gabriel Barellini es pastor, profesor y político. Cuenta con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el ámbito de bioética y la educación cristiana. Es licenciado en teología por el Seminario Internacional Teológico Bautista y posee una maestría en ética biomédica otorgada por el Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Así que hoy nos va a estar compartiendo transhumanismo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Una aclaración: político no soy, opino de política, hablo de política, trazo un paralelo entre los valores cristianos y la dimensión cultural, ideológica, política también, pero no soy funcionario ni hago política partidaria. Muchas gracias por la invitación. Solamente un pastor de adelantado de los tiempos y que le interesa y valora la influencia del pensamiento cristiano en la cultura, como Rafael Pedace, es capaz de organizar una cosa como esta, así que muchas gracias por la invitación. A great, un momento para pensar en la iglesia que se viene. Y cuando el pastor Rafael me gentilmente invitaba a hablar de alguna temática que nos lleve a pensar en esta iglesia que no solo se viene, en esta iglesia que hoy tenemos. Bueno, a veces los temas son, digamos, ideología de género, globalismo, agenda woke y todo eso, medio como que en nuestro ambiente, los que venimos haciendo batalla cultural, están ya medio como trillados y prácticamente cada uno de nosotros podemos esbozar varias ideas en cuanto a eso. Así que le propuse al pastor hablar de transhumanismo. Si pregunto a la mayoría de los que estamos acá, no qué significa transhumanismo, cuántas veces escucharon la palabra, quizás esta sea la primera vez. Y estamos viviendo un tiempo hoy en que los avances tecnológicos van más allá de lo humano, de ahí trans. Y cuando hablo de trans no hablo a la diversidad y categoría de trastornados que hoy nos acompañan, los transformers que son parte del folclore de nuestra sociedad, sino aún mucho más allá. Es cuando se intenta fusionar todos los avances tecnológicos en el hombre para superar las capacidades naturales.
cognitivas, biológicas, físicas y, ¿por qué no también vencer la muerte o vencer la posibilidad de vivir? El transhumanismo tiene que ver con esto, ¿no? Es un movimiento cultural, ideológico, científico, tecnológico, político también, que intenta la mejora del ser humano. ¿Es posible vencer la muerte? Cuando hablamos de esto, ¿estamos hablando de ciencia ficción o de qué estamos hablando? Bueno, de los que estamos acá, si preguntáramos quién desearía vivir más de 100 años, quizás 150 años, la mayoría de nosotros quisiera llegar, pero en buenas condiciones de salud cognitiva y física, ¿verdad? Es decir, llegar y llegar bien. Pero sin lugar a dudas, la extensión de la vida, el retardar el envejecimiento, el prolongar la juventud, es un deseo natural de la especie. Hoy cuando hablamos de este tema, si tengo que responder puntualmente, ¿es esto viable hoy? La verdad que no. No es viable hoy vencer la muerte, pero digamos, algunos biólogos hablan de una tercera posición, de una tercera dimensión. Es decir, nosotros catalogamos la existencia humana entre dos polos, entre la vida y la muerte. Pero de repente hay biólogos que se dieron cuenta que en los casos de donación de órganos, las células, los órganos, ciertos tejidos continúan su vida aún a pesar más allá de la muerte de ese organismo. Es decir, hay vida más allá de la muerte del organismo. Pero acá hay que trazar una gran categoría, una gran diferencia. No es lo mismo la vida celular, la vida de un órgano, la vida tisular de un tejido, la vida de una córnea, con la vida de un organismo entero. Es una categoría muy diferente desde el punto de vista biológico, filosófico, antropológico, jurídico y hasta, diría, teológico también. Entonces, esta tercera posición desencadenó un sinfín de líneas de investigación, pero la realidad es que la muerte hoy no está vencida en términos biológicos o en términos tecnológicos, ¿sí? Eclesiastés habla precisamente de que hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Todavía esta categoría sigue tal cual y si existe alguna viabilidad para vencer la muerte, la respuesta es no. Pero el transhumanismo propone precisamente esto. Sortear estos obstáculos, potenciar las capacidades naturales y poder hacer que todo el avance tecnológico sea una realidad en la vida humana. Ahora, ¿es posible que la existencia humana uno pueda dudar si la fusión del hombre con la máquina, estoy hablando de un cyborg, estoy hablando de una quimera, estoy hablando de la fusión nuclear de ADN humano con otras especies? Esto es científicamente es viable. No quiero decir que se haga, sino que está la potencialidad tecnológica de poder hacerse. Puede llevarnos a pensar si ese nuevo ente tiene alma o tiene espíritu o no. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas categorías, ¿no? Una pregunta del orden metafísico, una pregunta del ámbito filosófico, antropológico. Muchos autores, entre ellos Raymond Kurzweil, proponen, por ejemplo, y hoy esto sí es ciencia ficción, proponen que va a ser viable, por ejemplo, que los recuerdos, el estadio de conciencia, puedan ser transferidos a un soporte digital. Lo habremos visto en muchas películas. Hoy esto es ciencia ficción, hay líneas de investigación en esto. Pero la realidad es que esto hoy no ocurre. Pero ¿qué pasa o qué pasaría si se logra un estado de conciencia?
que es la razón, que es el don maravilloso con el que Dios creó al ser humano. Si Dios nos creó con un don maravilloso, es la posibilidad de ser autónomos racionalmente. ¿Qué pasaría si en un estado de conciencia yo lo consigo en un ordenador, en una máquina? ¿Hay allí un ser humano? Cuando yo tengo ratio e intellectus, es decir, el intellectus es la capacidad de poder aprender la realidad, una verdad inteligible. La ratio, la razón, es poder considerar diferentes conceptos que me permitan conocer esa verdad inteligible. Si yo esta posibilidad de conciencia racional la tengo en un ordenador, estoy frente a un ser humano. ¿Qué define lo humano? La corporeidad, el cuerpo, el ADN humano. ¿Qué es lo humano? La conciencia. Salmo 8 dice, cuando miro los claros cielos, lo que es obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? Miren, históricamente no se consideraba humanos a los negros. Hubo una época en la historia que los esclavos no eran humanos. Hoy, en pleno siglo XXI, los embriones concebidos y no nacidos no son considerados por cierto sector de la sociedad. Tengo en mis redes, no hubo programa de televisión en ese momento como director de bioética de Asiera, donde no me hayan invitado a debatir como bioeticista en defensa de la vida, y me ponían delante diputadas trotskistas, de izquierda, abortistas, lésbicas, discutiendo que el embrión humano era vida humana. Siglo XXI. ¿Qué define lo humano? Si yo tengo conciencia en un ordenador, ¿estamos en presencia de lo humano? La verdad que para hacer un upgrade como iglesia necesitamos multiplicar espacios como estos, charlar, pensar, reflexionar, y hacerlo obviamente en forma multidisciplinaria para poder encontrar también respuestas a estas preguntas que no son del futuro, son parte de lo que ya estamos viviendo. ¿Habrá alguna línea ética en la que no hay que pasar, no hay que transgredir? ¿Es viable que todo lo que tecnológicamente es posible hacer sea aplicado a la vida humana? Sí, claro, por supuesto que hay una línea ética. Precisamente los que hacemos ética biomédica, los bioeticistas, reflexionamos sobre esto, y la bioética es la disciplina que se encarga precisamente de valorar los actos médicos usando la razón, usando la ética, y obviamente desde una cosmovisión realista. Ahora, la verdad es que el avance de la ciencia ha permitido que lo que hasta hace unos años era materia de ciencia ficción, hoy son temas que se han alcanzado. Para los que venimos de unas décadas un poco más que la mayoría de los jóvenes presentes, cuando era chico yo veía a una gente en televisión que hablaba por teléfono con el zapato. Es decir, el zapatófono, ¿no? Es decir, y hoy en nuestras manos tenemos una cámara de fotos, internet, video, el avance es tremendo. Ahora, la realidad es que junto con el avance de la ciencia cabe la pregunta, ¿es lícito aplicar al género humano todo lo que científicamente hoy es posible hacer? Hoy existen más de 20 maneras de engendrar y traer hijos al mundo.
y las formas, todas las formas de reproducción artificial, por ejemplo. Hoy la maternidad puede ser legal, puede ser biológica, puede ser de gestación o puede ser genética. Hoy es posible que una mujer viuda pueda quedar embarazada con la inseminación de un semen de su esposo fallecido, es lo que se llama la fecundación post-mortem. Hoy es posible que una mujer posmenopáusica, 50, 60 años, pueda quedar embarazada. Todas las técnicas de FIV, de fertilización in vitro con transferencia embrionaria, estos son casos que... Esto es parte de la pastoral, no es pastoral del futuro. Estos son los problemas que son propios de la pastoral del siglo XXI. Un matrimonio engendra hijos por fertilización in vitro. Quedan embriones congelados, pero en el devenir de esos años, ese matrimonio se divorcia. La mujer quiere reimplantarse los embriones congelados y el hombre obviamente que no quiere volver a ser papá, porque digamos cambió la situación familiar. Hay un litigio, esto va a la justicia. La mujer presenta los argumentos diciendo, esos hijos son nuestros. Mi ex esposo no se puede negar a reconocer paternidad porque son genéticamente hijos de él. El abogado de él dice, no, ok, son genéticamente de él, es cierto, pero las condiciones de vida cambiaron, ahora están divorciados. Esos chicos fueron concebidos cuando nosotros estábamos casados. Nuestra realidad es que ahora estamos divorciados. ¿Qué se hace? Bueno, les estoy hablando de un caso concreto en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La mujer se los transfirió igualmente y, a ver, la mujer se transfirió a los hermanitos que nacieron en la primer tanda, que fueron concebidos en el primer momento, nacieron juntos, digamos, fueron concebidos en el mismo momento, pero hay una diferencia de edad entre los transferidos en la primer tanda y en los transferidos en la segunda etapa. ¿Me explico? Hoy es posible que una mujer pueda quedar embarazada y ser abuela y madre de su hijo nieto. Va a ser abuela genética, pero va a ser madre de gestación. Mujeres que tienen hijos o hijas gays que acuden a la fertilización in vitro y con los genes, digamos, con la información genética de su hijo o de su hija, se lo transfiere a esta mujer que lo va a parir. Es decir, ¿es lícito aplicar en la vida humana todo aquello que hoy es posible realizar? Claramente que no, hay una línea que no se puede transgredir. Pero, ¿qué ocurre con los avances tecnológicos? Los implantes cocleares permiten, por supuesto, hacer que un sordo pueda escuchar. ¿Qué pasa con los implantes biónicos para las extremidades? Permite que una persona que sufrió una amputación pueda tener facilidad motriz. Pero ¿qué pasa cuando hay un cuerpo sano y la persona decide mutilarse teniendo brazos sanos o piernas sanas porque los implantes van a superar la capacidad natural de su cuerpo? ¿Habrá una rebelión contra el Creador? ¿Habrá una rebelión directa a aceptar mi condición de criatura, a aceptar mi condición humana, de naturaleza humana pecaminosa, no aceptar los límites naturales y poder desafiar a Dios? ¿Estará la posibilidad en este siglo XXI de que ese Homo sapiens, como dice Harari, pueda transformarse en ese Homo Deus? Cierro. De Dios recibimos la vida. De nuestro pecado recibimos la muerte. Del Señor recibimos la gracia, sublime gracia, que nos permite la posibilidad de una esperanza de redención y de vida eterna nuevamente en Él.
El gran desafío del hombre es poder volver a Dios y es poder volver a la vida que Él nos da. Ese es el fin último del hombre. Muchas gracias. Aplauso, aplauso. Gracias, Gaby. Y no sé vos, Marco, pero estoy como con la cabeza así. Increíble. ¿Cómo la están pasando? Queremos saber un poco... No se escucha nada. ¿Vos escuchás algo? ¿Cómo la están pasando? Bien, ahí va. Bueno, seguimos. Presentamos a David. David Di Marco es autor, mentor, creador de contenido digital e influyente predicador no convencional. Su canal ha alcanzado una comunidad de más de 1.38 millones de suscriptores. En el 2020 publicó su primer libro titulado Adán, una obra que refleja su estilo directo, reflexivo y desafiante. Un aplauso para lo de David, por favor. Bueno, gracias. Siempre que me presentan parezco más importante de lo que soy, ¿viste? Es tremendo. Bueno, yo me dedico a crear contenido, me dedico a generar audiencias a los medios hace ya casi 10 años y quisiera compartir con ustedes un poco sobre lo que veo en el futuro para la iglesia, que la iglesia al fin y al cabo somos nosotros, ¿no? Y me gustaría empezar yendo un poquito al pasado. Hace un buen tiempo, hace unos 10 años, unos 12, yo estaba en ese primer amor, ¿viste? Cuando te convertís al Señor que te querés comer la cancha, ¿no? Que cualquier pie plano le querés orar, ¿viste? Que se le haga la curva, estás encendido, ¿no? Entonces queríamos salir a evangelizar y íbamos con los chicos a los trenes. Había un tren que pasaba ahí en San Isidro que iba hasta Tigre y volvía, ¿no? El Mitre. Y nos queríamos subir ahí para predicar al Señor. Yo tenía una rutina que era muy elocuente, precisa. Yo sacaba un billete, escucha esto porque es fenomenal, sacaba un billete y preguntaba en el vagón ahí, ¿no? Pasaba el que vende medias, pasaba el que vendía gomitas y pasaba yo con mi billete y decía, ¿cuánto vale este billete? Y había una, pero siempre uno que te contestaba, los demás te ignoraban, pero había uno que decía 100 pesos. Entonces yo agarraba el billete, lo rompía y preguntaba, ¿cuánto vale ahora? ¿Cuánto vale? No, sí, no, pero no estaba todo roto, estaba un poquito roto. Entonces todavía funcionaba. 100 pesos, me decía alguien. Yo agarraba el billete, lo tiraba al piso y lo pisaba. Lo escupía. No, tanto no, muy asqueroso. Pero lo agarraba otra vez todo sucio y preguntaba, ¿cuánto vale ahora? 100 pesos. Yo decía, ¿saben por qué vale 100 pesos? Pues tiene la imagen de Dios. No, la imagen de Dios no, la imagen del banco. Pero ya entienden para dónde voy. No importa que tu vida esté pisada, rota, vos tenés la imagen del Creador. ¡Pah! Y ahí arrancábamos a enderezar columna, era una cosa de loco, avivamiento en el vagón, se convertían de a 1000 y de a 10.000. Era hermoso, pero conforme fue pasando el tiempo, la gente me dejó de escuchar. Y no es que me dejaban de escuchar porque mi monólogo del billete hubiese perdido efectividad, sino porque ahora tenían un bichito en la mano y unos bichitos en el oído en el que escuchaban y miraban lo que querían. Entonces yo entraba y hablaba y me daba cuenta que la gente estaba en otra. Estaba mirando una pantalla y escuchando algo. Y ahí se me encendió algo de, creo que si quiero predicarle a esta gente, me tengo que meter en la pantalla. Y esa fue un poco la génesis de todo este proceso en el que el mundo ha cambiado, ¿no? Cuando yo era chico, parezco chico en realidad, pero tengo mis 30 años bien llevados. Sé que parezco de 20, pero tengo 30. Cuando yo era chico, nos sentábamos a comer con mis hermanos, mi papá, que me está acompañando, y mi mamá, todos alrededor de la mesa con la televisión enfrente. Y mirábamos una sola cosa, elegida por el sacerdote del hogar, porque es el dueño del control remoto, no le vamos a sacar el control a papá, ¿no? Y teníamos que estar viendo la misma hora, en el mismo lugar, todos la misma cosa. Yo les hago una pregunta. A la hora de comer hoy, ¿pasa eso? Medio que el nene está con la tablet, ¿viste? El otro con auriculares, viendo su celular, el otro está en Twitter, de fondo la tele está el noticiero pasando una noticia que nadie escucha. El mundo cambió, ¿no es cierto? Y cambió de tal manera que si vos le preguntabas a un chico hace 30 años quién era Mirta Legrand, todos te decíamos la Chiqui. Susana, una diva total. Marcelo Hugo, ¿quién no miraba, no? A Tinelli. Los famosos eran famosos de verdad. Si yo hoy les pregunto a ustedes, levante la mano quien conoce a Luquitas Rodríguez. Por favor, levante la mano quien conoce a Luquitas Rodríguez. Bien.
12-13. Luquitas Rodríguez tiene millones de seguidores, llena el estadio de Vélez Sarsfield con la gente que lo sigue por redes y teatros por todo el país. Es un famoso que la mayoría de ustedes no conoce. Porque ese es un poco el mundo en el que vivimos, un mundo donde el contenido se ha fragmentado, donde cada uno tiene su dispositivo, tiene sus propios programas, tiene su propio entretenimiento y ya se ha perdido esa cuestión de reunirnos todos a la misma hora en el mismo lugar a ver lo mismo. Yo cuando era chico a las 5 de la tarde pasaban El Chavo del 8 en Canal 9 y yo me preparaba la leche para sentarme a verlo. Si por alguna razón me iba al dentista, me demoraba, llegaba a 5:30, no estaba más El Chavo. Me quería matar. Yo sé que para alguien de 15 años esto es una locura. ¿Cómo? ¿No tiene sentido agarrar la tablet? No existía eso, era otro mundo. Y parece que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Algún nostálgico acá dice, qué lindo. Cuando nos sentábamos ahí el domingo a la noche a ver, y ahora no pasa, ¿no? Y aunque creo un poquito que todo tiempo pasado fue mejor, esto nos ha traído cosas muy lindas y cosas muy buenas. Porque antes, si uno quería llegarle a mucha gente, tenía que comprarse una antena de tele, una antena de radio, o conocer al dueño de alguien y pedir permiso y llegar. Y estaba reservado para muy pocas personas la posibilidad de hablar, de expresarse, de llegar a una gran audiencia. Hoy cualquier monstruo agarra una cámara, agarra su celular, dice algo y por ahí tiene 1 millón de vistas. ¿Vieron qué pasa? No le muestran un video y dicen, ¿qué es este pavote? Tiene 1 millón de vistas. Por ahí lo están pensando conmigo, puede ser, ¿eh? Están en todo su derecho. Entonces es un cambio que nos ha traído cosas buenas y también cosas malas. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con cómo nosotros vivimos nuestra fe? Porque la iglesia, si bien no ha cambiado mucho, seguimos teniendo el culto a la misma hora, sigue hablando una persona en la plataforma, llegamos, música, esta ola nos ha golpeado definitivamente, ¿verdad? Entonces una de las cosas que empezó a pasar fue que empezó a suceder que la gente consume contenido cristiano. No un poquito, un montón. Y nos empezamos a volver profesionales de la fe. Cuando uno era más joven, parece que hablo como si fuese un abuelo, ¿viste? Cuando uno era joven, escucha, pibe, escucha. Cumplí 30 esta semana, por eso estoy como que me siento muy viejo, ¿no? Pero cuando uno era chico, ¿viste? Que pasaba el predicador, ¿viste? Que uno cuando está ahí la alabanza, la adoración, se hace el que no, pero empieza a fichar, ¿viste? Quién agarra el micrófono, a ver quién va. Y cuando ves que agarra ese hermano que predica en el mismo tono la hora entera, que le gusta leer toda la genealogía de Levítico, vos ya empezabas, no te la puedo creer, ¿no? Entonces hacías un chiste con el de al lado, terminaba el culto y te ibas a tu casa. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy, todos nosotros no escuchamos una prédica el domingo. Probablemente escuchamos decenas en la semana. Probablemente nos encontramos un montón de TikToks, un montón de Reels, un montón de contenido, con un montón de gente diciendo cosas de la fe. Y así como hoy cualquier persona prende una cámara y se hace streamer, youtuber y puede llegar a la audiencia, también pasa con la iglesia. O no necesitas un púlpito si querés predicar. Hoy cualquier, perdónenme el francés, cualquier perejil prende una cámara y dice, así dice el Señor. Pará, es un montón. Pero eso empezó a generar una cultura de consumo de la fe. Entonces ahora ya somos todos como, el pastor estuvo flojo en el tercer punto, ¿no? Somos todos profesionales. Su anécdota no tuvo un buen cierre. Creo que le faltó un poquito de Apocalipsis a su prédica. Porque viste que si te gusta el Apocalipsis, tenés un montón de videos de Apocalipsis para ver. Si te gusta lo sobrenatural y andás ahí como loco enderezando columnas, tenés contenido sobrenatural. Si sos más, no, a mí me gusta el enfoque en los niños, tenés contenido para niños. No está mal que exista eso, está buenísimo. El problema es cuando nos empezamos a volver catadores de sermones, catadores de mensajes, y empezamos a evaluar a todos los que nos vienen a predicar como si fuésemos... ¿Sabe qué me hace acordar? ¿Viste esos programas al mediodía de 5 gordos con una pelota así hablando de fútbol que nunca jugaron al fútbol? Yo creo que a veces somos un poco así, ¿no? Y nos ponemos a hablar de, no, pasa que no, la exégesis del pasaje. Pará, loco, ¿quién sos? Entonces, estamos en una situación difícil porque, sin querer queriendo, como iglesia nos hemos metido en este pantano. Entonces, empezamos a intentar ofrecer cada vez mejores espectáculos, cada vez mejores prédicas, ¿no? Y ahora
todos tenemos pantallas LED y tenemos microfonito y tenemos un montón de guitarras y la cámara de Netflix, ¿no? Y cada vez las iglesias son más excelentes y profesionales. Lo que no está mal, está buenísimo. Pero va a ser muy difícil competir con Netflix si jugamos el juego de Netflix. Va a ser muy difícil competir con todo el contenido que hay en Internet si queremos jugar a ese contenido que hay en Internet. Y es difícil. Es difícil porque hoy mismo un pastor, viste, se encontraba cada un año con alguien y le decía, ¿y cómo está en tu iglesia? Bien, bien, más o menos, somos unos pares. ¡Qué lindo todo! Hoy ya no, esas charlas ya no existen. Hoy entras a Instagram y ves que la otra iglesia está estallada. Viste, justo sacaron la foto donde se ve gente, ¿no? Del otro lado nunca sacan la foto, ¿viste? Entonces ya nos empezamos a comparar y entramos en ese juego. Tanto los que estamos debajo de la plataforma como los que estamos encima de la plataforma. Y yo creo que eso es peligroso. Ahora, hay algo que no quiero dejar de mencionar. No es ninguna novedad que los jóvenes, otra vez parezco un abuelo, los jóvenes y los adolescentes sufren de ansiedad, depresión, soledad, pánico, como nunca antes en la historia. Están los números ahí. No es que se me ocurrió a mí, no es una sensación. Y cuando nosotros miramos en qué momento se dispara la curva, en qué momento arranca esta locura de tener chicos de 15 años dándole clonazepam porque no pueden dormir, vemos que arranca en 2010, 11, 12, cuando empezamos a llevar las redes sociales acá. Y donde todos teníamos todo el tiempo conocimiento y conexión de lo que hacían los demás. Y yo sé que parezco un portador de malas noticias, pero no hay nada que nos haga creer que eso va a mejorar. Por el contrario, todas las tendencias indican que esto cada vez va a ser peor. Porque ahora dentro de todo, él mira una serie, él mira otra, pero se encontró con un amigo que ve la misma. Lo más probable es que en 5 años los algoritmos diseñen, en 10, en 15, una serie específica para vos. Que solo veas vos. Con los actores que a vos te gustan. Y si te gustan los finales sorprendentes, a vos vas a ver Star Wars con final sorprendente. Si a vos te gusta final romántico, que sea que te gusta, te vas a ver Star Wars con final romántico. Y esas burbujas de contenido, ese aislamiento, solo va a empeorar. Y yo creo que la respuesta a todo eso es la iglesia. La respuesta al problema de la soledad es la iglesia. Es la comunidad de fe, es esto que tenemos. Y es lo que bajo ningún punto de vista podemos permitirnos perder. Está buenísimo hacer grandes eventos, crear contenido en internet, hablar de Dios en las redes. Yo lo hago y los animo a que lo hagan. Porque es necesario. Ahora, con eso solo no alcanza. Necesitamos fortalecer esas comunidades. Cuando yo era pibe, estaba el club de barrio, el colegio, que era como una segunda familia. Hoy eso no existe. No está más. Es el chico en su pieza con su computadora. Este es el mundo que existe. Y la iglesia tiene la respuesta para esos chicos. Para hacer vida los unos con los otros. Para conectar los unos con los otros. Entonces yo creo que la iglesia del futuro sí va a ser una iglesia con presencia online, sí va a ser una iglesia que va a impactar la cultura con contenidos impresionantes, pero va a ser una iglesia marcada por mesas chicas, familias unidas, charlas, por espacios donde va a venir alguien, como decía recién Gabriel, yo creo que me gusta un robot y no lo vamos a juzgar. Al principio, después le tiramos un par de piedras, pero al principio se sienta a la mesa y charla con nosotros. Esos espacios seguros son los que nuestros jóvenes y adolescentes anhelan profundamente. Entonces, el futuro nos tiene que encontrar preparados no solo online, sino también offline, con comunidades sanas y fuertes. Gracias. Fuerte el aplauso. Uf, tremendo. Qué tremendo. Muchas gracias, David. La verdad que, como dice Juan, la verdad que saquen sus cuadernos, anoten. Filmen todo. Sí, bueno, obviamente, como dijimos antes, pero no cabe recalcar,
va a estar en la transmisión en YouTube, así que copien el link, compártaselo a los que no pudieron venir. Pero bueno, seguimos con esto, así que ahora me toca presentar a Germán. Muchas gracias por venir, Germán. Germán Páez dicta cursos sobre oratoria, renovación de la mente, comunicación, tecnología y el plan de Dios. Es licenciado en Relaciones Públicas e Institucionales, profesor adjunto en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y analista de desempeño humano en Accenture, Argentina. Obtuvo una tecnicatura en Teología en la Escuela de Entrenamiento Biblia de Águilas Reales, fundador y director de CINEU, ¿está bien pronunciado? Sí, sí. Un espacio de convergencia para profesionales, estudiantes y emprendedores cristianos. Hoy nos comparte inteligencia artificial, computación cuántica y sustentabilidad. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias, un privilegio estar con los Avengers en este escenario. Con todos los nervios que le anteceden a estar con los Avengers en un escenario, ¿no? Bueno, creo que me toca cerrar esta idea. Todo es muy técnico en realidad, ¿cierto? Y acá con el tiempo que tenemos y también tratando de hacernos entender, lo hacemos como una cápsula que les sea útil, ¿cierto? Pero quiero tomar como algo que dijo Davi para poder meterme en un berenjenal bárbaro que es la inteligencia artificial, la computación cuántica y la sustentabilidad. ¿Cómo hacemos con ese reloj que va marcha atrás para hablar de todo eso? Y voy a tratar de ser noble y poder hacerlo bien fácil, porque como me había presentado acá nuestro amigo, trabaja en una consultora de tecnología, entonces en lo cotidiano nosotros escuchamos términos muy raros. Cosas que realmente solo saben hacer personas que han estudiado cosas muy específicas durante mucho tiempo y generalmente son indios. Entonces, tocamos de oído, pero al mismo tiempo estamos, ¿no? en eso. Entonces, quiero contarles un poquito la nichificación. No existe la palabra, nichificación. Nicho. Un nicho es un pequeño grupo de personas que tienen un interés en particular, ¿no? ¿Se acuerdan las tribus urbanas? Eso es de nuestra época, ¿no? Seguimos hablando como los góticos, los emos, ¿no? Los floggers. Y era la antesala de los nichos, eso. En términos económicos y de negocios, ¿no? Un nicho es un grupo de personas que tiene un interés en particular y que va a consumir determinada cosa y nada más. Hoy eso está siendo muy aprovechado por Spotify. ¿Cuántos tienen Spotify? O YouTube Music. Ahí va. Entonces, gracias a la gran oferta que hay, que puedo escuchar tecno coreano pop, o puedo escuchar Luis Miguel, o puedo escuchar, no sé, Marco Barrientos y Cristín de Clario y Marcos Brunet, y de repente es un mix, ¿no? Tu resumen de año. Lo más escuchado, Marcos Brunet, y lo segundo, no sé, Luis Miguel, ¿no? Es como, ¿qué pasó? Pero tenemos mucha oferta. Antes era distinto. Antes era un hit, un producto hit, ¿no? Que lo vendías por millones. Hoy se llama economía long tail, término específico, está en poder ofertar a los nichos, tener, aunque sea un producto para cada uno de los sectores pequeñitos que hay. Tiene que ver con lo que decía Davi, de que cada uno ve en internet lo que le place. Y tu algoritmo hace el trabajo de darte lo que te gusta. Por eso de repente estamos convencidos de que todo el mundo piensa como nosotros. Que todos son bioeticistas, Gaby. Y de repente salís y te das cuenta que no son todos bioeticistas. ¿Qué pasó? Nos engañó el algoritmo de repente, ¿no? ¿No les pasó? Que tu Facebook, tu Instagram, tu TikTok está lleno de gente que piensa como vos. Y de repente salís a la calle y te das cuenta que los compañeros del trabajo ninguno piensa como vos. Qué tema, ¿no? Bueno, ese es un poquito el mundo, ¿no? Y los nichos, y acá está la reflexión de los nichos para entrar en hablar un poquito de inteligencia artificial, es que un mundo de nichos, una economía de nichos, negocios de nicho o economía long tail, como les dijimos recién, nos está hablando de la hiperfragmentación que le sucede al mundo. Repetimos esa palabra, hiperfragmentación.
hiperfragmentación. ¿Me entienden cuando digo hiperfragmentación? Quiere decir que estamos fragmentados. Y no quiero ir muy profundo, pero a mí me parece que todo lo que está sucediendo afuera es un pequeño reflejo o un gran reflejo de lo que está sucediendo adentro. Por lo tanto, puedo ver algo bastante babélico, babilónico, allá por Génesis, que de repente todos querían ser como Dios y el producto de eso fue fragmentación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó con los que quisieron llegar al cielo con la torre? Eran como uno. Dios mira y dice, estos no hay nada que se pueda hacer para que dejen lo que empezaron a hacer, porque son como uno, son como un solo hombre. Después pueden leer Génesis. Y Dios bajó y los dividió, a través del lenguaje puntualmente. Entonces podemos ver esto, vamos a hacer esta síntesis. La hiperfragmentación no viene de Dios porque es su deseo. La hiperfragmentación es el producto de buscar ser como Dios. Por eso lo miro a Gabriel porque él dijo, ¿no? El homo deus, esta aspiración a ser como Dios. Entonces, primera cosa, en este mundo tecnológico de redes sociales, de avanzada, de una media church, de una iglesia, ¿no?, mediática y cuántas cosas más, nos encontramos con un mundo hiperfragmentado. Sobre esa plataforma sucede la inteligencia artificial, sucede la computación cuántica y todas las cosas que vemos. Entonces, pregunta reflexiva number one, ¿estoy yo hiperfragmentado? Es una buena pregunta para hacerle al Espíritu Santo que yo no te puedo responder, pero Él sí. Porque de la hiperfragmentación nace algo muy difícil que es amar a mi hermano. Porque a mi hermano le gusta otro nicho, no el que me gusta a mí. A mi amiga le gustan las series coreanas y yo odio las series coreanas, ¿no? A mi amiga le gusta YouTube y a mí no me gusta YouTube, yo miro Instagram. Entonces de repente nos encontramos haciendo un sobreénfasis en la separación. Cuando nosotros somos producto de uno que lo último que quiso fue la fragmentación. Y si lees Efesios 1, Colosenses 1, lo que quieras en la Biblia te vas a encontrar con que la cruz juntó en Cristo todas las cosas. Si hay un deseo en el corazón de Dios es la unidad. Escucha, Israel, tu Dios, uno es. Y Pablo se cansa de decir una fe, un Dios, un Padre, una iglesia, uno. Entonces, en el medio de toda esta ola tremenda, porque muchos deben estar preocupados si quieren que yo hable de si la tecnología, la inteligencia artificial te va a sacar el trabajo, que ahí vamos, o si la computación cuántica va a darle poder al anticristo para gobernar las naciones y todos quieren escuchar capaz hablar un poco toda esa beta. A mí me parece que lo más importante de todo quizás, para empezar, no quiere decir que esto no sea importante, lo que acabo de mencionar, es por lo menos entender qué está pasando y qué me está pasando a mí con todo esto. Entonces, en el marco de esta hiperfragmentación, nosotros encontramos la inteligencia artificial. ¿Sí? La inteligencia artificial, ¿cuántos usan ChatGPT? ¿Cuántos usan Grok? ¿Cuántos usan Gemini? ¿Cuántos usan Copilot? ¿No? Los under 40, los menos 40 probablemente todos, y los más 40 algunos, ¿no? Es una cuestión de adaptación a la tecnología. Yo uso Copilot, yo uso ChatGPT, yo uso Gemini, uso todo. Uso las inteligencias artificiales que están adentro de los productos, de las aplicaciones, está adentro de WhatsApp y demás. Y la inteligencia artificial, creo que lo más importante para entenderla es saber cuándo se empezó a pensar en la inteligencia artificial oficialmente, que alguien dijo, esto es una inteligencia artificial y esta es la proyección de la misma. Y esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Hacemos una recomendación de película. Podemos ver el Código Enigma. ¿Código Enigma, alguien la vio esa película? Ok, una película muy interesante sobre la vida del creador de la computadora, que se creó en la Segunda Guerra Mundial, la computadora. ¿Cuántos usan la compu? O derivados como tablet, celular, todos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial se terminó en una gran medida gracias a que alguien vino, se le ocurrió, en realidad no se le ocurrió, trabajó muy fuerte para lograrlo. La Segunda Guerra Mundial se terminó porque alguien descubrió la computadora, porque la creó. La computadora era el tamaño de todo este escenario, más o menos. Si buscan primera computadora, van a ver que es así gigante.
De esa manera decodificaron un código nazi, pudieron desencriptar los mensajes que se mandaban el ejército nazi y adelantarse, ¿no? Qué importante adelantarse, estar un paso adelante. De esta manera se ahorraron millones de muertes porque la guerra se terminó antes. Y una vez que Turing, el creador de la computadora, muere, entonces uno de su equipo, su mano derecha, dice, estamos delante de una inteligencia artificial. Le estaban preguntando sobre la computadora, porque imagínate, era un monstruo gigante adentro de una habitación, nadie sabía cómo se utilizaba, los únicos que podían utilizarlo eran matemáticos, criptólogos. ¿Esto tiene alguna proyección, compañero? Es un monigote gigante que solo pueden entender algunos iluminados que estudiaron en Oxford, en Cambridge. Y este hombre la vio y dijo, sí, estamos delante de una inteligencia artificial. Y la proyección a futuro de esta inteligencia artificial, o sea, a la computadora le decía ya inteligencia artificial, es la inteligencia artificial general. Ese es el futuro. Eso es lo que se está buscando. Si vos hablás con gente que esté trabajando en Microsoft, en Google o en cualquiera de esos monstruos, generando inteligencia artificial, mejorándola, perfeccionándola, le vas a preguntar, ¿cuál es el futuro de esto? Y te va a decir inteligencia artificial general. Lo mismo que se dijo en los años 50. O AGI, por sus siglas en inglés, Artificial General Intelligence. ¿Y cuál es el fin de esta? Que piense igual que nosotros y haga todas las tareas aún mejor que nosotros. Y se dijo, una vez que se logre generar la AGI, ese será el último invento. Porque a partir de ese momento la AGI generará y creará todas las cosas que sean necesarias. Desde un punto de vista súper optimista, esto está al alcance, es probable que suceda. Los tecnólogos dicen que va a ser lo mejor que puede suceder porque de repente todas las tareas van a estar suplidas. Por lo tanto, va a ser todo muy barato, porque no va a haber que pagarle a humanos. Entonces, desde el lado más optimista, todo se va a abaratar e inclusive los más mandados dicen que hay cosas que van a ser gratuitas de repente. Los más pesimistas dicen, bueno, pensemos en las concupiscencias que pueden llegar a aparecer, copyrights, deepfakes, fakes de copias, clones virtuales y un montón de cosas que pueden suceder. Entonces, esto no se trata de si yo soy optimista o vos sos negativo, pesimista, sino se trata de más o menos entender hacia dónde está yendo la inteligencia artificial y básicamente a resolver cualquier tarea. ¿Sí? Ese es el futuro, no está muy lejos de hoy, está planeado para dentro de unos 10 años. Vamos a ver qué pasa. Pero eso no es el punto que yo les quiero dar porque ustedes ya todos saben que es inteligencia artificial y la usan. Entonces es como quizás recursivar un poco en algo que ya está. Es como que les explique sobre Instagram. Pero en estos minutos que me quedan me gustaría decirles, y acuérdense esta palabra, o si quieren hagamos algo más cristiano. Repita conmigo. Supercomputación. Y ahora repita conmigo. Computación cuántica. Ahí está. Computación cuántica. Ese es el tema. Eso se está llevando la mayor inversión de los mercados, de los millonarios, de las empresas, la computación cuántica, de los estados. La mayor inversión de la historia de Israel fue hace unos 2 meses atrás en computación cuántica. Google y China, Microsoft, IBM están en una carrera por la computación cuántica. Bueno, ¿qué es la computación cuántica? Sintéticamente es una computadora que ni vos ni yo vamos a tener en nuestra casa, es una computadora que la manejan físicos y personas súper especializadas en una condición específica de 137 grados bajo cero. No la vamos a tener en casa y de hecho si la pudiésemos utilizar la vamos a utilizar en la nube, como usás tu Drive o quizás guardás tu juego en Steam, en la nube de Steam. Vamos a entrar en la nube y a utilizarla ahí. Y no la vamos a utilizar para cualquier cosa, sino que se va a utilizar para solventar, para solucionar problemas imposibles de solucionar hoy en día, porque son muy grandes, muy complejos, con múltiples millones y trillones de variables. La computación cuántica, una compu cuántica va a poder resolver ese problema, que a una compu común nuestra le llevaría 1 trillón de años resolver el problema,
a la computadora cuántica le llevaría 5 minutos. Y no es teoría. Si ustedes pueden googlear, Willow ya es un chip cuántico de Google. Pueden buscar Guangzhou, es una computadora cuántica china. Ya hay muchas, IBM tiene. Ya existen, ya están ahí y ya están funcionando. Estamos en la antesala de que el marketing, por ejemplo, bueno, acá David decía algo, que la serie sea específica para vos. Bueno, los ajustes técnicos, de qué colores, cómo va a ser la tonalidad de la voz de los actores, cómo va a ser la trama, todo eso se va a poder ajustar a la perfección, a la demanda perfecta de una persona con el procesamiento de una computadora cuántica. ¿Llegaremos a ver eso? ¿No llegaremos a ver eso? Bueno, nadie, no te puedo decir ni qué va a pasar mañana, en realidad, no te lo puedo asegurar, pero eso ya está sucediendo. La computación cuántica es el futuro de la guerra, la computación cuántica es el futuro de la economía, la computación cuántica es el futuro del dispositivo móvil que tenés ahí. La computación cuántica es realmente el futuro y prontito vamos a empezar a escuchar mucho más de eso. Y por último, me robo un minuto y con esto termino, quiero hablar de la sustentabilidad. La sustentabilidad, como yo te lo digo y automáticamente se te viene a la mente paneles solares, casas de barro, no gastar agua, ¿no? Eso nos instalaron, la Agenda 2030 nos instaló que la sustentabilidad tiene que ver con eso. Pero en realidad la sustentabilidad es una palabra que fue robada por la Agenda 2030 y es una palabra recontra noble. De hecho, el pastor la utilizó. La palabra sustentabilidad es algo que atraviesa a la iglesia. ¿En qué sentido? ¿Qué dice Dios que es la iglesia? ¿Un qué? ¿Y el cuerpo es dependiente? ¿O respira solo? ¿Funciona solo? ¿Qué dicen? Si yo como y tomo, ¿mi cuerpo hace todo el proceso solo o necesito una máquina? ¿Mis riñones necesitan un aparato de diálisis naturalmente para funcionar? No, son sustentables. Hay un metamensaje en la idea de cuerpo para la iglesia y es que nosotros tenemos que ser sustentables. Y esto atraviesa todas las nociones de nuestra vida, desde lo económico, lo laboral, hasta lo espiritual. Necesitamos generar de aquí al futuro empresas sustentables, que está bien, van a competir en el mercado, pero que si llegase a pasar que hay un problema como la pandemia o algo similar que hace que el mercado caiga, Apocalipsis 18 nos dice algo muy interesante. Salgan de Babilonia, pueblo mío. No sea que yo ejecute un juicio y ustedes estén adentro. Vamos a llevar eso a lo práctico. No dependamos. Esto no es hacerse Amish, irse al campo. Esto es ser inteligente a la hora de proyectar un negocio. ¿Cómo puedo hacer yo que mi negocio sea sustentable? Es decir, que funcione solo. Punto 1. Punto 2, nuestra espiritualidad debe ser sustentable. Como decía David, hoy puedo consumir muchísima cantidad de sermones, de impartición, de clases bíblicas, de adoración en la oferta tecnológica que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo dependo de eso, perdóname el francés, dijo David, estoy frito. Necesito buscar al Espíritu Santo para que me dé la inteligencia, la sabiduría y la gracia de ser sustentable. Desde la intimidad de mi cuarto con el Espíritu, ya se me terminó el tiempo, hasta lo económico, lo familiar. Seamos inteligentes, seamos esforzados y busquemos la sustentabilidad que viene de arriba, porque el reino es sustentable. Amén. Bueno, por último ahora estuvimos recogiendo, ¿no?, un par de preguntas de redes sociales y empezamos a elegir los mejores. Así que bueno, empezamos por Ger de vuelta. Sí, empezamos por Ger ahí que lo tenemos calentito ya. Muy bien. Una de las preguntas que tenemos acá dice, ¿cómo debería un cristiano usar la tecnología de manera ética y responsable? Cortita y al pie, me decía mi papá. Todos compañeros en el colegio, en la universidad o en el trabajo le tiran algo a la inteligencia artificial, te la devuelve con un moño y así lo entregás. El reino es esfuerzo.
el reino es esfuerzo, ¿no? Aún con cosas muy importantes, que vos decís, Dios, me hubiese tirado el arca de una hecha, plan, y listo. Aún con cosas muy importantes y trascendentes en las que se juegan cosas trascendentes, como era el diluvio y que todos se morían. Dios le dijo a Noé, mira, te doy unos bastantes añitos antes, te hago adelantarte y laburá. Entonces, premisa de reino para mí, y viendo acá todo el trabajo que hay arriba de esta plataforma, con confianza te digo, usá la inteligencia artificial, tirale un centro que te cabecee, pará la bocha, ponela abajo del pie, levantá la cabeza, fíjate cuál va a ser el mejor pase, fíjate si hay que jugar para atrás, hace un análisis, trabajá, que sea una compañera de trabajo que te colabore a vos para hacer algo mejor, algo más excelente. No seamos vagos. En la época microondas, en donde todo viene rápido, tengamos la capacidad, la gracia que nos la da el Señor. Tomemos su ejemplo, que 30 años laburó, que 30 años fue al bosque a cortar el árbol, que 30 años caló la piedra de la cantera, y no seamos conformistas con el producto que generamos a través de la inteligencia artificial. Necesitamos tener el valor de la excelencia por el esfuerzo. Es súper importante. No es descartar, es utilizarla con principios que Jesús nos enseñó. Bueno, ahora vamos a una pregunta para acá lo de David. Una de las preguntas que nos hicieron es, ¿qué oportunidades debemos tener en cuenta como iglesia con el avance de las redes sociales? Está muy bueno. Hace un tiempo me encontré con un caso de un chico en una iglesia que jugaba un videojuego. No sé si le suena Minecraft, a los más jóvenes sí. Es un juego muy particular, yo lo miro y no lo entiendo. Pero este nene tenía unos 11, 12 años y se puso a hacer videos jugando ese juego. Y viste esos videos que no ve nadie hasta que lo empezó a ver gente y empezó a tener 2.000, 3.000, 15, 20.000 personas mirándolo. Se enteró el líder de adolescente de la iglesia del chico. Y le dijo, ¿20.000 personas te ven? Está para hacer un sabroso devocional, ¿no? Y lo puso al pibe a leer Proverbio 30 días seguidos en YouTube. De 20.000 personas lo pasaron a ver 3. Mamá, papá y el líder, nada más. Entonces yo creo que las oportunidades en ese sentido van a ir apareciendo, porque si algo nos deja Internet es que no importa qué tan raro seas, hay un montón de raros como vos. Entonces hay gente rara que le va a gustar lo raro que sos y que va a conectar con lo que te gusta del cine. A lo mejor te gustan las bochas, no sé qué te gusta, chacarita, no sé qué es lo que a vos te gusta. Lo que sea que te guste, yo creo que como iglesia podemos apoyarlo y fomentarlo. Porque aunque necesitamos contenido cristiano, yo no sé si todos tenemos que hacer devocionales en Instagram. A lo mejor lo que necesitamos son personas que hablen de cine, que hablen de política, que hablen de ética, que hablen de fútbol y que sean cristianas y que lleven la luz a cada espacio. Esa creo que es una oportunidad que no nos podemos permitir perder. Muchas gracias, David. Ahora sí, para Gabriel tenemos una pregunta. Creo que igual abarcaste muchas de las preguntas que han hecho en las redes sociales, pero hay una pregunta que dice, ¿cree que este intento de superación humana podría entrar en conflicto con la visión bíblica del ser humano como creación de Dios? Sí, claro. El transhumanismo como movimiento, conceptualmente, lo que busca, le importa un bledo Dios, digamos, lo digo en francés también, siguiendo la lengua de base. Dije esa frase y la... Claro, La lengua se la académica. presto. ¿Viste el efecto de las redes lo que produce? El transhumanismo es humanismo puro y no tiene una dimensión que parte de
una conceptualización de hombre anclado en una realidad natural. No encuentra limitación en lo natural. Entonces, obviamente que cuando uno hace ciencia, cuando uno hace una valoración ética, lo hace desde un marco antropológico, es decir, de acuerdo a la idea que vos tenés de hombre, de acuerdo al marco filosófico con el cual vos te manejás, que lo podés hacer desde el realismo, lo podés hacer desde el existencialismo, es decir, de acuerdo a la plataforma ideológica que vos tengas, así va a ser tu valoración moral y así va a ser, en consecuencia, la respuesta de tus actos. Entonces, cuando vos partís de una base que ya nace contra Dios, no hay impedimento para manifestar esa rebelión contra Dios y buscar la superación del hombre usando todos los avances que la ciencia te puede dar sin marco ético. Entonces, creo que el gran desafío en estos temas es hacer ciencia con conciencia, es decir, no estamos en contra de, aún como cristianos, no estamos en contra del avance tecnológico, no estamos en contra de los avances de este tiempo, de ninguna manera. Hay adelantos que son maravillosos. Escuchaba acá inteligencia artificial para estudiantes. Hoy apretás un botón y te saca una tesina. Ok, los docentes también tenemos una aplicación para darte cuenta que esa tesina es producto de la inteligencia artificial y no del alumno. Es decir, hay un marco ético. Hay un marco, entonces no estar en contra de la tecnología, no de ninguna manera, sino cómo uso eso para poder agradar a Dios, cómo uso eso para poder vivir la vida que agrada a Dios, cómo uso todas las cosas que realmente ayuden a nuestro bien y permitan realmente que podamos encontrar ese fin último que tenemos como humanidad. Muchas gracias. Ahora vamos a una pregunta para el pastor Rafael. Una de las preguntas que tenemos acá dice, ¿qué papel cree usted que podrían desempeñar las iglesias y comunidades de fe en la construcción de una economía más justa en los próximos 25 años? Bueno, la iglesia tiene una responsabilidad muy grande en que no haya necesitados en la comunidad. La pobreza cero es un concepto que Jesús mismo nos dijo que no va a ser posible porque dijo a los pobres siempre los van a traer entre ustedes. O sea, la pobreza cero no existe. Pero sí no puede haber necesitados en la iglesia. Pero el concepto de justicia tiene dos parámetros. La justicia basada en cuanto al amor y a la gracia de Dios es amplia, universal y hasta con un sentido que pareciera ser injusta. Y la parábola de los trabajadores, el que va a trabajar a las 6 de la mañana, el que va a las 9, contrató a las 9, a las 12, y el que va a las 5 de la tarde, cuando llega el momento de la paga y se les paga todo lo mismo, pareciera ser como que esa concepción de Dios es injusta. ¿Cómo le paga lo mismo que trabajó 1 hora que al que trabajó 12 horas? Eso nos habla de gracia de Dios, nos habla de favor de Dios. Pero cuando nos habla en la parábola de los talentos, hay 3 actitudes en los 3 que reciben talentos. Uno esconde el talento, otro trabaja y otro invierte. La versión NBI es muy interesante, ¿no? Invierte. O sea, recibir algo y guardarlo es ir contra los principios de Dios. No compres dólares y los pongas debajo del colchón. No compres 10 gramos de oro y te sientas feliz porque tenés un ahorro en oro, porque estás en contra del plan de Dios. Dios quiere que eso que te ha dado esté activado y produzca recursos. Cuando compramos dólares, lo que estamos haciendo es favorecer a la Reserva Federal de Estados Unidos y a un gobierno que imprimió billetes al loco y que ese papel se desvaloriza y no sirve para nada. Entonces el segundo paso, el más inteligente, el que Dios también bendice, es trabajar. Me dio algo, lo trabajo, lo aplico, lo produzco. Y el paso tercero, el más activo, el más
inteligente, el que Dios aplaude, es invertir. Léanlo en la versión NBI. Entonces, al que invierte, Dios le da el ahorro o el talento del que le dio al primero, al que lo guardó. Le dio $10, los puso bajo el colchón, esos 10 se los dio al que tenía la mayor cantidad porque sabía administrar. Así que también tenemos que enseñar que en cuanto a esto, el trabajo es inexcusable, no hay motivo para no trabajar. No se puede vivir de dádivas, de subsidios, de favores, a menos que uno tenga una discapacidad. Entonces tenemos que generar trabajo, generar ideas, proyectos, porque si no trabajamos hay también una reprensión. Pues en la iglesia primitiva había algún muchacho de 30, no hablo por ustedes, que veía que se repartían bolsas de comida. Bueno, yo me quedo en casa, no laburo. Y Pablo le dice al que no quiere trabajar, no al que no trabaja, al que no quiere trabajar, que tampoco coma. Así que a trabajar, a producir, y en Argentina nos vamos a cansar de trabajar, no va a haber tiempo que alcance para abastecer de alimentos, de recursos, de tecnología, de ideas al resto del mundo. Así que la justicia, entonces, en cuanto a la gracia, es universal y hasta injusta, si de alguna manera se quiere creer. Porque algunos vienen al Señor, cometieron 2 o 3 pecados así veniales, como me enseñaron en el catecismo católico, y Dios los salva. Vienen delincuentes, chorros, y los perdona igual. ¿Cómo puede ser esto, no? Y estamos todos en la misma bolsa de salvados. Así que qué hermosa es la gracia, la justicia y la gracia. Pero en cuanto a la justicia de trabajo y rendimiento, propongámonos trabajar y ser fieles al Señor. Entonces, Señor, entendemos tu mandato y lo vamos a hacer. Muchas gracias, Pastor. Y ahora vamos rapidito con la siguiente pregunta para Germán. Acá lo tengo, dice: ¿puede la inteligencia artificial reemplazar el rol de un teólogo o un maestro bíblico? Está buena esa. No puede. Porque la enseñanza es algo magistral, ¿no? Dios crea al hombre y le enseña. Hay algo paternal en la enseñanza, ¿no?, que sucede. De hecho, en la cosmovisión bíblica, en la cosmovisión hebrea, un padre y un maestro son símiles, son iguales, ¿sí? Y hay un engendrar de un montón de cosas que suceden en el proceso educativo, ¿no? ¿Cuántos saben que Jesús fue un maestro? ¿No? Jesús es un maestro, caminó en Israel como un maestro, murió y resucitó y siguió 40 días enseñando, o sea que siguió siendo un maestro, ascendió y retorna, y dice Isaías capítulo 1 que va a seguir enseñando desde Jerusalén, o sea que seguirá siendo un maestro. O sea que el Señor tiene algo con enseñar. Por lo tanto, hay algo muy importante en enseñar, en el proceso educativo, muy importante. Y yo creo que tiene que ver con la impartición, ¿no? Cuando un hombre se vierte en otro, como Pablo en Timoteo. Hay algo que tiene que ver con el vínculo, hay algo que tiene que ver con conocer la debilidad, la desnudez, la fragilidad, porque el proceso de discipulado de estar cerca, de enseñar con el ejemplo, ¿no?, que vemos en Jesús con sus 12, es irreemplazable. Yo puedo sacar mucha información, puedo preguntar qué dijo Piper, qué dijo Scofield, que dijo, no sé, no se me ocurren los nombres de los teólogos más conocidos ahora, pero qué dijo Calvino, qué dijo Lutero. Me puede hacer, como decía Gabriel, una tesina de lo que dijeron los teólogos, le puedo pedir que reflexione. Ahora toma el rol de un teólogo evangélico bautista o evangélico pentecostal o adventista y respondeme según lo que dijeron estos autores, ¿qué opinás de tal cosa? Y va a ser tremendo el resultado. Pero va a carecer de espíritu, va a carecer de la esencia de lo que Dios hizo y de lo que Él va a hacer. Que la esencia de lo que Dios hizo y lo que va a hacer es comunión, es relación. Él al principio quiso cohabitar con el hombre y hacia el final va a habitar con el hombre. ¿Sí? Entonces, no podemos no tener eso en el medio de un proceso educativo. Si el proceso educativo está y no está la comunión, hay algo raro ahí, hay algo extraño y necesitamos comprometernos siempre con un hombre, con una mujer lleno de frutos, lleno de la palabra,
en ese orden, lleno de frutos, lleno de la palabra, que pueda mostrarnos más de Jesús. Y sin eso, entonces, simplemente es información y no habrá transformación. Muchas gracias. Una pregunta para lo de Davi. Dice, ¿qué desafíos éticos ves en el uso de la inteligencia artificial, realidad aumentada o deepfakes en la creación de contenido cristiano? Son muchas palabras difíciles las que dijiste, ¿no? ¿Me repite la pregunta, por favor? No, mentira. Miren, hace un tiempo yo tengo un canal de YouTube, entonces empiezo a investigar qué está pasando en Internet. Y veo que apareció un canal que se llamaba Jesús, Amén, Dios. Tenía 3 millones de suscriptores en 2 meses. Pero ¿quién es? Juan el Bautista digo, ¿no? Entro al canal y vieron esos videos hechos con inteligencia artificial que dicen, no, Jesús está... y hablan que vos te das cuenta que ninguna persona habla así, ¿no? Y yo miraba y decía, tiene 50 millones de vistas, y era un jueguito que decía, rápido, Jesús está debajo de la cama asustado, elige cómo ayudarlo, ¿no? Y era como que aparecía un pan por si tenía hambre. Yo te prometo, 40 millones de vistas tenía esto. Y una lámpara porque si tenía miedo a la oscuridad. Y el video decía, chic, 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 chic. Muy bien, elegiste la lámpara. Y otra vez apareció otra secuencia. Yo digo, ¿qué es esto que estoy viendo, no? Y me escribe un amigo, ¿viste el canal Jesús Amén Dios? Sí. Lo tengo yo. No era cristiano él, pequeño detalle. No, me di cuenta que hay un montón de cristianos mirando video y que puedo hacer mucha plata, me dice. Bueno, primero a mí no me estaría pasando, así que avísame si te funciona, pero... Claro, él, sin ser cristiano, creó una comunidad de 3 millones de cristianos. Y el otro día entro a internet y vi un testimonio. ¿Viste? A mí me gusta escuchar... ¿Cuánto les gusta escuchar testimonio? ¿Viste el testimonio, no? De era brujo y ahora soy... Me encanta esa. Yo puedo estar horas. ¿Viste? A mí dame todo. Morí, fui al infierno. Contame, loco. Contame. No, pero la Biblia dice... No importa. Contame todo, contame todo. A mí dame toda esa cosa que me gusta. Pero vi uno que decía, fui al infierno y vi al Chavo del 8. Primero dije... No hay chance que Chespirito esté en el infierno, no puede ser, digo. Y segundo, que viste la foto de YouTube, la miniatura, era el Chavo prendido fuego, era re fuerte. Y era un video hecho con inteligencia artificial que se lo escribió ChatGPT, que lo leyó una voz que no existe, y tenía 1 millón de vistas. Y los comentarios, viste, de las señoras, oh, pobre Chespirito que está ahí en el infierno, decía, pero esto no es verdad, señora. ¿Por qué cree esto? Entonces, ¿qué desafíos veo en el uso de la IA, de cómo nosotros como consumidores de contenido nos tenemos que parar ante esta oferta interminable que está apareciendo? Y la verdad que viene agarradito el Señor, orando, pero también teniendo gente real a la cual mostrarle lo que estamos viendo, preguntarle lo que está... Che, ¿esto qué te parece? Viste que de repente te aparece yo estoy en TikTok y me aparece de repente uno que dice... No te cortes el pelo afeitándote a los costados porque es pecado. Y vos decís, estoy al horno, digo. Ojo con lo que estamos viendo, ¿no? Tengamos 2 o 3 personas referentes con las que podemos compartir y podemos empezar a filtrar. Porque no es ninguna novedad que no todo lo que vemos ahí es verdad, ¿no? Nada, eso. Pastor Gabriel, tengo la siguiente pregunta. Dice, ¿hay alguna línea ética que usted cree que no debería cruzar, incluso si la tecnología lo permite? ¿Cuál sería esa línea? Bueno, un poco mencioné eso, ¿no? De hacer ciencia con conciencia y de poder encontrar el uso de la razón. Estaba escuchando acá a los chicos, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando del uso de la tecnología. Hay una película vieja
20 años más o menos. Idiocracia, es una película vieja donde hay toda una sociedad no pensante, termocéfalo. La termocefalia aguda es consecuencia de la producción de muchos gobiernos, ¿no?, que hemos tenido, que el mayor saldo ha sido la termocefalia, ¿no? Gente que no piensa, y esto secundado por el uso de la tecnología, mucho menos, ¿no? Se terceriza el pensamiento. Se automatiza el pensamiento. Entonces, cuando esto ocurre, el ser humano como ser pensante, autónomo, racional, queda anulado, porque se le está dando a un instrumento la posibilidad que piense por mí, que defina mi vida. Y en algunas cosas es maravilloso, y en algunas cosas nos estamos equivocando. Algo muy sencillo de la inteligencia artificial, el Google Maps. Pones y automáticamente te pone una... Y a veces nos mete en callejones sin salida, a veces te hace doblar a la derecha cuando le cambiaron la dirección. Es decir, uno le entrega la posibilidad de que el rumbo te lo defina una aplicación. Hay un límite, ¿no? Hay un límite. Hoy estamos hablando de quimeras, hoy estamos hablando de clonación, hoy estamos hablando de, con todo lo que es la experimentación celular, perdón lo técnico, pero para graficarlo en forma sencilla, hay una técnica que se llama la tijera genómica. Si ustedes googlean CRISPR-Cas9, es una enzima de un procariota, de una bacteria se separa la cadena genética de esa célula y se descubre que con esa se puede cortar el ADN. Es decir, yo puedo cortar y unir ADN usando esta bacteria, es tijera genómica. Es decir, yo puedo con el genoma humano cortar las características genéticas que pueden codificar para tal y cual enfermedad, sacar ese gen anómalo, reemplazarlo por un gen que no codifique esa enfermedad, y el producto es el nacimiento de un hombre que no tenga, por ejemplo, diabetes tipo 1. ¿Me doy a entender? Es decir, hay cosas que son maravillosas. ¿Quién no quiere comer un huevo con yema sin colesterol? 400 miligramos de colesterol tiene una yemita, digamos, decir, ¿me explico? Si yo puedo modificar esto y tener gallinas que pongan huevos, sí, para cosas es bárbaro. Ahora, ¿qué pasa cuando esto lo hago con transespecies? ¿Qué pasa cuando esto lo hago con sacar un gen de otra especie y... Hay una rebelión interna hacia la creación. No estamos frente realmente a una rebelión directa, abierta sobre el Creador. Hay una línea ética, sin lugar a dudas, que no todo lo que la ciencia permite hacer es viable hacerlo en el hombre. ¿Qué pasa cuando, y el transhumanismo me lleva al futuro, qué pasa cuando tercerizamos la reproducción artificial y se la damos a las máquinas para que formen seres humanos mediados por la inteligencia artificial con úteros artificiales? Ya no va a ser madre ni siquiera la subrogación materna, ya no va a ser ni siquiera necesario el alquiler de úteros, va a haber úteros. Entonces, hay una línea ética y hay una línea ética. El hombre tiene que volver a su encuentro con Dios otra vez para encontrar propósito de vida eterna y propósito de bienestar en Él. Claro que sí. Muchas gracias. Qué tremendo, ¿eh? Tengo una pregunta para Rafael. Creo que la habrás tocado, obviamente, pero si querés profundizar. La pregunta dice, ¿cómo debería la economía futura reflejar el mandato bíblico de justicia social de Miqueas? Bueno, la justicia social es una palabra que se ha tergiversado y mal empleado, ¿no? Creo que Dios es justo y Dios ama el compañerismo y la solidaridad,
pero el término de justicia social se ha malinterpretado. El mérito no puede nunca ser subrogado ni puede ser subestimado. Tenemos que premiar al que trabaja, al que se esfuerza más, y tenemos que animar al que produce menos, al que trabaja menos a crecer. Vamos a presenciar en los próximos años cambios dramáticos en cuanto al empleo de personas que van a quedar fuera del sistema porque no van a poder enrolarse, no van a poder entrar en un proyecto de actividad donde solamente van a sobrevivir o tener perspectivas personas con aptitudes y trabajos importantes. Por eso que los servicios van a ser imposibles de suplantar, los servicios van a ser imposibles de reemplazar, hace falta siempre un peluquero, algunos calvos podrán prescindir de la peluquería, pero son pocos, pero peluquerías, plomeros, ¿no? Van a ser trabajos que no pueden ser reemplazados. Pero una gran parte de los trabajos totalmente que no producen riqueza, hay que reemplazarlos por productos, por servicios que añadan riqueza al país. Entonces la justicia que la Iglesia tiene que implementar es enseñar a trabajar, enseñar a producir y enseñar a que lo que nosotros consideramos riqueza, hay una pregunta que está ahí agregada que es, ¿qué es riqueza? ¿Cómo se mide la riqueza? La riqueza de una persona se mide por lo que da, no por lo que acumula. La persona es rica, cuanto más da, más rica es, no por lo que acumula. O sea que enseñemos que el don más grande que nos mostró Jesús es la capacidad de Él de dar. Él dio todo. Entonces que podamos dar, que podamos ganar todo lo que podamos y que podamos dar todo lo que nuestras fuerzas nos permitan dar. Así que la justicia es justamente activar a todos en su rol, en su papel, a pensar, yo tengo que aportar algo, no tengo solamente derechos, también tengo responsabilidades, tengo obligaciones, tengo que cumplir una tarea y va a haber, por supuesto, tarea y trabajos para todos en el mundo que está por delante. Y una pregunta también que está en el punto que la quiero sintetizar rápidamente es qué pasa con el papel moneda, ¿no? Con la eliminación del papel moneda. Vamos hacia una digitalización total y desaparición del papel moneda como antesala al gobierno del anticristo. Un tributarista cordobés hace 50 años nos enseñó esto en la facultad y nos pareció horrorizante, que el papel moneda iba a desaparecer. Y la tesis o el respaldo de esto era que no habiendo papel moneda, siendo todo digital, iban a desaparecer las ventas en negro, iban a desaparecer los pedidos de premios o de recompensa por secuestros, y iban a desaparecer las ventas de droga porque todo iba a estar digitalizado. Entonces, esos conceptos, hace 50 años, rendí Economía 2 o más, 53 años, y parecía convincente. Hoy, más que nunca, vamos a ir a eso. Así que todo lo que tengas en las cuentas bancarias, en fondos que no se utilizan y demás, un día se digitalizan y a partir de ahí, si sos cristiano, no lo vas a poder usar a menos que te dejen marcar por la bestia. Así que socorro lo que se viene también. Así que bueno, tiro una píldora para los que estudian Apocalipsis. Muchas gracias. Bueno, los despedimos a cada uno de los expositores. Fuerte aplauso. Pueden pasar. Muchas gracias por venir. Así que, ¿cómo la pasaron? Qué tremendo, ¿eh? Creo que esto hace tiempo era impensado también hablar de esto, pero creo que es necesario hablar en las iglesias, prepararnos para lo que se viene. Así que ahora vamos a un break. En 20 minutos vamos a dar comienzo a otra parte de este aniversario. Pueden tomar un cafecito, pueden ir al baño y bueno, en 20 minutos volvemos. Así que nos vemos muy pronto.